Bendiciones a los hermanos que están del otro lado. Estamos en el programa Vasos de Misericordia en esta semana de primavera. Comenzamos este viernes con más palabra del Señor. Retornamos con palabra de bendición para todos los que están del otro lado en la FM 94.1, La Predicadora. Y podés estar comunicándote a los teléfonos de línea que son el 11 60 39 33 75 y el 60 71 38 45. También está disponible el programa en vivo a través de la plataforma de Facebook. Si querés estar haciendo un comentario o dejando algún pedido de oración, será bien recepcionado. Vamos a comenzar en este día con una oración para que todo lo que sea ministrado en esta tarde sea de bendición para todos ustedes. Padre Santo, Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por permitirme llegar, por la riqueza de tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros, tu pueblo, Señor. Te pido que cada palabra que se comparta en esta tarde venga de ti, Señor, que el Espíritu Santo esté ministrando en esta tarde la palabra que se va a compartir con todos los hermanos que están del otro lado, con todo aquel pueblo de Dios que tiene necesidad de conocer tu palabra, Señor. Te doy la gloria y la honra en esta tarde. Te doy muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar en esta tarde, pero antes de ir a la palabra vamos a ir a una adoración y después volvemos. Mi
Bien, seguimos acá en el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los viernes compartimos reflexiones, enseñanzas acerca de la palabra del Señor. Y en esta ocasión la reflexión es el costo de seguir a Cristo. ¿Cuántos saben del otro lado que hay un costo por seguir a Cristo? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque hay muchos que están apartados. Hay mucho pueblo de Dios que después de lo que pasó de la pandemia, después de las situaciones de conflicto que pasó socialmente, es como que están apagados espiritualmente. Incluso hay algunos que se han llegado a apartar. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del costo de seguir? Hay un costo y un precio que pagar por seguir a Cristo. La naturaleza humana no le gusta el esfuerzo de por sí, nuestra naturaleza no quiere esforzarse, pero la palabra de Dios me dice que hay un costo que uno tiene que pagar por seguir a Cristo. Si bien uno no se enfría de la noche a la mañana, da señales que pueden ser fácilmente percibidas. Estas señales surgen de manera progresiva dentro de un contexto y una circunstancia que nos toca vivir en la vida. Entonces estamos diciendo que ¿cuáles señales? Actitudes que tenemos frente a la adversidad, cosas que decimos frente a la adversidad, frente al tiempo de espera. Hace mucho que estoy orando, hace mucho que estoy pidiendo, debe ser que Dios está enojado conmigo, porque estoy pasando por esto, y todas esas quejas y murmuraciones que sabemos que el cristiano promedio, en el momento de desierto lo hace. Y como dijimos hace un rato, ¿cuáles son nuestras actitudes frente a la adversidad? Entonces damos síntomas. Una persona que está a punto de apostatar, a punto de enfriarse, da síntomas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos advierte la palabra de Dios? Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este es el tiempo que nosotros tenemos que prestar mucha más atención a las cosas que hemos oído. Al que más se le da, más se le va a pedir, dice, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, cuando el libro de Hebreos habla de deslizarse, habla de que uno puede apartarse progresivamente, de a poco, gradualmente, de la verdad de Cristo. Dudando de Dios, dudando del obrar de Dios en nuestra vida, quejándonos en el día de prueba, teniendo en poco, considerándonos nosotros de poco valor, no nos consideramos como hijos de Dios, sino como víctimas de una situación, desestimando las promesas de Dios para nuestra vida, no creyendo que en algunos hermanos se cumplen y nosotros no. Hay muchas maneras de empezar a enfriarse, de comenzar este proceso de entibiarse en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Y es fácil darse cuenta al charlar con una persona que empieza a desestimar las cosas de Dios, a tenerlas en poco, porque no están así, porque yo hace tanto que estoy en el Evangelio y estoy pasando por esto. Y esa es una persona que tiene alta probabilidad de apostatar de la fe no en un futuro no muy lejano. Empieza con una queja, empieza con una duda, y eso a la larga, ¿qué puede llevar? A que una persona apostate de la fe, que una persona se apague espiritualmente. La muerte espiritual es más frecuente de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántas son las personas que reciben con gozo la palabra de Dios y después de un tiempo la vemos totalmente apartadas y ajenas a las cosas de Dios, como si fuera que nunca tuvieron contacto con la obra de Dios? Ya sea porque las cosas no se dieron como esperaban, o porque tuvieron que hacerle frente a una situación X que los desbordó. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no consideramos lo que cuesta seguir a Cristo? Hoy está muy de moda la oferta evangélica de venir a buscar tu milagro.
pero no está en carteles de luces de colores la advertencia del costo de seguir a Cristo. Hay una necesidad apremiante que es salir del problema. Pero mientras nosotros nos ocupamos mucho de querer salir del problema, de que buscar la bendición, de tener la bendición, ya nos olvidamos de que hay un costo por seguir a Cristo. Hay un costo que nosotros tenemos que considerar si verdaderamente queremos permanecer en los caminos del Señor. Nadie está exento. Todos somos propensos a fallar, propensos a dudar, propensos a quejarnos, pero la palabra de Dios, la Biblia, nos advierte, porque nos quiere evitar ese deslizamiento progresivo de la verdad de Jesucristo. No podemos entonces vivir nuestra vida de fe sin considerar el costo, lo que cuesta seguir a Cristo. Muchos de los que abandonaron la fe se fueron precisamente por no considerar el costo de seguir a Cristo. Y el Evangelio de Lucas me habla mucho de esto. Lucas capítulo 14, del versículo 28 en adelante, vemos que habla mucho acerca de este tema. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de cada uno de los que está escuchando esta palabra. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buenas las almas, y la sal se hace insípida, ¿de qué sirve? Ni para la tierra ni para el abono es útil. Se la arroja afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué está hablando acá el Evangelio de Lucas? Que hay un costo. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar su vida en Cristo, no se sienta primero a calcular si va a poder acabar la carrera de la fe? O sea, nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados por el Señor. Y todos estamos matriculados en la carrera de la fe. Pero no es porque yo me quise matricular, no, porque Dios me dio un llamado y me instaló la carrera de la fe, me puso, yo estoy dentro de una carrera. O sea que tengo que rendir cuentas. Todos mis pensamientos, mi forma de pensar, lo que se me viene a la mente, todo tiene que estar sujeto al dueño de mi vida, porque estoy dentro. Nosotros tenemos que ver todas las aflicciones, problemas que pasamos desde la perspectiva que estamos dentro de la carrera de la fe. Cuando miramos nuestros problemas, nuestra situación, nuestros malos pensamientos, todo lo que, las tentaciones, todo desde la perspectiva de que la carrera que estamos corriendo, todo cambia. Ya no nos ahogamos, ya estamos dentro de una posición como hijos de Dios. No somos cualquiera, no somos una gente corriente, mundana que camina sin fe y sin esperanza en la calle. Somos personas con propósito. Yo tengo que responder por el propósito por el cual Dios me llamó, y ahí cambia la manera en que yo veo la adversidad. Hay que empezar a mirar las pruebas, las adversidades desde la perspectiva de que hemos sido llamados con un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y el propósito exclusivo es glorificar el nombre de Cristo. Pero dice la advertencia: ¿quién de ustedes, queriendo edificar su vida en Cristo, no se sienta a calcular los gastos, lo que van a tener que renunciar? Yo me tengo que sentar y ver, a ver, que para tener una vida cristiana eficaz, porque todos nosotros queremos tener una vida cristiana eficaz, ¿qué es lo que voy a tener que dejar? Me va a costar muchas cosas.
Ahora hay un evangelio facilista. Hay un evangelio facilista, una corriente de movimiento facilista, que no le muestra la verdad a las personas que quieren seguir a Cristo, que hay un costo, que van a tener que renunciar a muchas cosas, que no es fácil, porque lo que Dios nos está encomendando no es cualquier cosa y no es para cualquiera, no cualquiera puede llevar la palabra de Dios, la verdad de los tesoros del reino de Dios, no puede cualquiera, no se lo va a encomendar a cualquiera. Tiene que ser una persona que esté dispuesta a renunciar. Y esto no estamos hablando solamente para la gente que está llamada a pastorear, que tiene cargos. Estamos hablando de gente que está llamada también a ser hermanos mayores que van a hablar a la gente que recién está comenzando en el Evangelio. Todos somos llamados a evangelizar. Todos somos llamados a ser maestros, a hablarle a la gente, a aconsejar a las personas, porque nosotros ya tenemos camino recorrido en el Evangelio. Entonces todos somos llamados a ser hermanos mayores de aquel que recién viene a los caminos de Dios. Y tenemos que tener experiencia, las bases bien cimentadas en nuestra vida de lo que es el Evangelio, de lo que es pasar por prueba, de lo que es mantenerse de pie cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Hay un precio. Entonces el texto acá, el Evangelio nos está diciendo, ¿estamos preparados para asumir el costo? ¿O vamos a ser como este rey que tenía 10.000 soldados y no podía hacerle frente al de 20.000, dice? Entonces le mandó una carta de paz, bueno, hagamos las paces porque no te voy a poder enfrentar. Eso es pasar vergüenza. Lo mismo pasa cuando un cristiano se aparta de las cosas de Dios, avergüenza las cosas de Dios, avergüenza el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente dice, pero este no era cristiano y ahora está como nosotros, porque no le funcionó, no le sirvió el Evangelio, entonces dejó, no le funcionó, no le solventó su vida, entonces está ahora con nosotros. Entonces, por eso es muy importante calcular el costo, porque después esta bajada, esta apostatar de la fe despierta burlas del mundo, desanima a los cristianos que recién quieren venir al camino de Dios. Bueno, si estos están con Dios y están así, es como que desanima a los nuevos creyentes, estorba y impide que los otros creyentes sean ministrados, desanima a unos cuantos. Entonces es muy importante esto de calcular el costo. ¿Para qué? Para no apostatar, para no abandonar la fe. ¿Qué costo tenemos que considerar? Cuando Jesús iba a hablar acerca del costo de seguirlo, dice la Biblia que grandes multitudes iban junto a él, lo seguían, pero a medida que él les presentaba los desafíos que tendrían que enfrentar de a poco, se alejaban porque no querían pagar el precio. Queremos la bendición, queremos el milagro, queremos que el Señor nos saque del problema, pero cuando empiezan a venir desafíos a nuestra vida, es como que les empieza a cargar nuestra mochila y queremos dejar todo, queremos tirar la toalla. Bueno, eso pasaba en los tiempos de Jesús como está pasando ahora. ¿Cuál es el precio? El precio de que habrá batallas que vamos a tener que enfrentar, desiertos que vamos a tener que soportar, una cruz que vamos a tener que cargar. Un hombre viejo que va a tener que morir, lo queramos o no. A no ser de que queramos ser religiosos, sin frutos, solamente de apariencia, a no ser de que queramos ser gente religiosa. El que quiere ser un verdadero creyente sabe que tiene que dar fruto. Entonces, bueno, tendrá que soportar desierto, cargar con su cruz, dejar morir el viejo hombre, enfrentar las batallas a como dé lugar. Va a haber un precio y eso no es fácil. Es fácil hablarlo, pero difícil vivirlo. No es fácil. No es fácil, pero nosotros tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. No hay excusa para nadie. Porque tenemos una carrera que correr, la carrera de la fe. Como dijimos al principio, todos estamos matriculados en la carrera de la fe. Porque Él nos escogió, nosotros a Él. Entonces Él nos puso en la carrera. Desde el momento que nosotros lo recibimos en nuestro corazón.
Y para correr bien la carrera y mantenernos en carrera, tenemos que entender que necesitamos ser perfeccionados por el Señor a través de todas las situaciones que Él permita en nuestra vida que vivamos. Nosotros vamos a ser perfeccionados a través de las adversidades que nos toquen vivir. Entonces las cosas que nos pasan son permitidas por Dios para que alcancemos el perfeccionamiento que Dios desea que nosotros alcancemos. No es que pasamos las cosas porque Dios es un Dios tirano o porque yo soy una especie de mártir. Hay un perfeccionamiento detrás de cada situación que nosotros pasamos. Yo, si no era por enfermedad, que pasaba por una situación de enfermedad, nunca iba a orar con fervor, por ejemplo. Tenía que aprender a orar con fervor, a orar de verdad, y tenía que pasar por el valle de enfermedad. Hasta que no pasé por ese valle, iba a seguir orando de manera mediocre. Pero Dios permitió pulir una parte de mi existencia pasando por enfermedad, y bueno, ahí me arrodillé, doble rodilla, empecé a ayunar, empecé a valorar, a agarrar las herramientas que Dios me dio. Todo en esta vida que Dios nos permite es por algo, porque hay algo que quiere perfeccionar en vos. ¿Por qué no empezamos a mirar la adversidad desde la perspectiva de la fe? Porque si no entendemos esto, no vamos a saber qué hacer cuando venga el día malo. A todos nos va a venir el día malo. Entonces, si nosotros no sabemos qué hacer en el día malo, vamos a terminar como muchas de las personas, e incluso que están en la Biblia registradas, que se fueron. No vamos a soportar el desierto, vamos a empezar a cuestionar el poder de Dios, el porqué de esto, el porqué de aquello, el porqué de lo otro, hasta que nos cansemos y después nos vamos. Juan 17, versículo 23 al 22 dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, dijo Cristo. Para que sean perfeccionados. ¿Para qué está Jesús dentro de nosotros a través del Espíritu Santo? Para que seamos perfeccionados. Para glorificar a Dios primero tenemos que ser perfeccionados. No puede glorificar nadie a Dios si no pasa por esta perfección, el perfeccionamiento de Dios. Y bueno, vamos a tener que pasar por esos valles, son necesarios. Entonces necesitamos soportar el desierto para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que nos pasa es parte de un plan y de un propósito. Todo hijo de Dios que es llamado, todo lo que pasa en su vida es parte de un plan y un propósito. Entonces no tenemos por qué quejarnos, ni tampoco no tenemos por qué desistir, porque no tenemos que salirnos del plan. Estamos dentro de un plan. Fuimos llamados, estamos matriculados dentro de la carrera de la fe y bueno, tenemos que responder de acuerdo al contexto en que nos encontramos. Dentro de un propósito, el propósito de Dios, el propósito sublime de toda persona. Entonces eso nos tiene que animar. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva de la mano en el desierto, en el proceso. Está al lado de nosotros, viendo que no tropecemos. Él sabe bien hasta cuándo vamos a poder soportar, pero Él nos está perfeccionando. Hay algo que quiere limar de nosotros. Hay un estorbo que estorba nuestra comunión con Él. Y ese estorbo lo quiere sacar para que fluya esa comunión, para que fluya la unción, fluya el poder y el mover de Dios en nuestras vidas. Tenemos que empezar a mirar la adversidad desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva que estamos dentro de la carrera de la fe. Entonces Dios permite determinadas situaciones en nuestra vida según su plan y según su propósito. Eso es lo primero que tenemos que tener en la mente. ¿Y qué queremos decir con esto? Si decimos que amamos a Dios y no soportamos a los hermanos, Dios va a permitir situaciones que nos lleven a hacer entender o que nos lleven a aprender la importancia de soportar. ¿Qué poder, qué unción hay detrás de todo eso? ¿Por qué el Señor me dice esto? Y si yo no acato lo que el Señor me ordena, que va a permitir situaciones que me lleven ¿a qué? A aprender la importancia de soportar al otro. Si nos gusta entablar
amistades, fuertes lazos de amistad con las tinieblas, Dios va a permitir valles de soledad hasta que aprendamos que no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Entonces muchos dicen, ¿por qué estoy solo? Porque elegiste mal toda tu vida. Entonces el tiempo que el Señor, a través de su vara y su callado, que haga, que pase por un valle de soledad, un tiempo en donde tenés que buscar la presencia de Dios. Porque la verdad has elegido toda tu vida mal y bueno, es tiempo de purificar esas malas decisiones, cambiar ese carácter, que busque lo bueno, lo eterno, lo que va a producir fruto. Si cantamos a viva voz que tu yugo quiero llevar, Señor, pero no nos gusta hacer su voluntad, Dios va a permitir situaciones que no hagan entender lo importante y lo crucial que es estar en las manos del Señor. Vamos a pasar por muchos fracasos, hasta que entendamos que el plan de Dios para nuestra vida es perfecto. Mientras tanto, el Señor va a permitir que nos demos golpe contra la cabeza contra la pared porque no queremos entender, no vemos la importancia de hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la nuestra, lo del viejo hombre, los pensamientos del yo de antes. Entonces va a permitir situaciones del Señor, ¿para qué? Para llevarnos, para hacernos entender que su propósito para nuestra vida es lo mejor que podemos hacer. Sin embargo, cuando viene el día de la prueba, el tiempo del desierto, pareciera que no pueden discernir lo que Dios le quiere mostrar o lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Todo lo ven, cuando viene el día malo, lo ven como un mal que reciben de parte de Dios, sino como un perfeccionamiento de Dios en sus vidas. No pueden soportar la situación y se van. El apóstol Pablo, si vamos a la Biblia, el apóstol Pablo fue alguien que supo poner las cosas en perspectiva. Aprendió a mirar todo lo que le pasaba desde la perspectiva correcta. Él fue el que dijo en Filipenses 4, del 11 al 13, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En todo fui enseñado. Todo me lo enseñó el Señor. De cada situación aprendió algo. Sabía lo que tenía que hacer cuando pasaba por necesidad. No se desesperaba cuando pasaba por hambre. Sabía gestionar su vida cuando pasaba por abundancia. El orgullo no le llegaba a la cabeza. O sea, aprendió todo, lo aprendió porque su maestro era Jesucristo. Él le enseñó que en él todo lo va a poder. Él estaba enseñado y él se dejó enseñar. Él se dejó instruir. Por eso era un hombre que se mantenía firme en la adversidad, porque se dejó enseñar de todas las adversidades que tuvo, aprendió algo. ¿Cuánto está ese famoso dicho que dice, si no aprendiste de esto, te pasó esto, y si no aprendiste de esto? Una persona necia no aprende de lo que le pasa, pero un verdadero hijo de Dios va a sacar algo de lo que le pasa, va a aprender de sus errores, de omitir la promesa de Dios para su vida, de desestimar las promesas de Dios para su vida, pero un aprendizaje va a sacar. El apóstol Pablo era un hombre que se dejaba instruir. Él, cuando venía el tiempo de prueba en su vida, no lo veía en pos de víctima, en pos de, ay, ¿por qué me sobreviene todo esto mal a mí, un hombre de Dios, que entregué mi vida a Cristo? No. Él sabía bien que había un propósito detrás de cada cosa que él estaba pasando. Él sabía bien que desde el momento que decidió entregar su vida a Cristo, todo lo que le pasaba a él a partir de ese momento iba a ser parte de un propósito. Por eso pudo permanecer en carrera, sin bajarse en ningún momento, ni siquiera dudar, porque se dejó enseñar por el Señor. Entonces, en esta tarde nosotros tenemos que dejarnos instruir por el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor a través de todo lo que estamos pasando?
el apóstol Pablo supo discernir que todo lo que le acontecía era parte de un propósito para su vida, para la obra, porque él fue llamado a una obra, no era un hombre común y corriente. Primera de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlo como si algo extraño les hubiera acontecido. El apóstol Pablo nos decía, ay, me aconteció algo extraño a este pobre hombre, ¿cómo voy a hacer? No era un hombre que sabía dónde estaba parado, como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, eran personas que sabían dónde estaban parados y por qué fueron llamados. El problema es que muchas veces no soportamos la prueba, no soportamos el desierto porque no sabemos dónde estamos parados ni a qué fuimos llamados. Pero ese no era el caso del apóstol Pablo, sabía bien dónde estaba parado y lo que tenía que hacer. Y aprendía de las lecciones. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que aprendemos de las lecciones? Cuando ya no nos quejamos más, cuando ya no rezongamos más, cuando ya no tenemos más ganas de tirar todo. Ahí recién es cuando finalmente hemos aprendido la palabra de Dios. No recitándola de memoria. La palabra de Dios la aprendemos cuando vemos un cambio en nosotros. Ahí recién es la señal de que hemos aprendido de la palabra de Dios. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y adquiere entendimiento. Para tener entendimiento tenemos que pasar por el valle de prueba. Tenemos que pasar por esa adversidad. ¿Para qué? Para aprender cómo obra el Señor en nuestra vida. El entendimiento lo vamos a conseguir cuando nosotros nos dejemos instruir en el tiempo de prueba por el Señor. Las grandes batallas, ¿en dónde se aprenden? Yendo a la iglesia 2 veces por semana, nosotros adquirimos conocimiento de la palabra de Dios. Pero el entendimiento del propósito de Dios en nuestra vida lo vamos a aprender a través de la prueba, a través de cómo enfrentamos la adversidad. Vamos a ver raudamente algunos ejemplos que tenemos en la Biblia de personas que empezaron bien con fervor, como pasa con este evangelio facilista. Dios tiene un propósito para tu vida, vení ya, pero no calculamos el costo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que calcular el costo de seguir a Cristo. En la Biblia tenemos varios ejemplos. En Éxodo, por ejemplo, vemos como muchos hombres y mujeres del pueblo de Israel dejaron Egipto como llenos de fervor y entusiasmo cuando fueron liberados por manos de Moisés de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Fervorosos, con mucho entusiasmo. Nos vamos para la tierra prometida. Estaban, pero ni bien se apareció un nubarrón de dificultades, su aparente valentía se borró. Un nubarroncito de problema, de dificultad, apagó el fervor y el entusiasmo de este pueblo de Dios. Y cuando el hambre y la sed lo azotaron, en vez de soportar y aceptar la voluntad, porque no es que Dios lo dejó tampoco sin provisión, le daba el maná, le daba el agua, los atendía, porque Él es el Dios proveedor, pero no querían eso, querían algo más. Querían su vida antigua, querían volverse atrás. ¿Y por qué esta reacción? Porque no se detuvieron a calcular el costo de seguir a Dios. No se detuvieron, querían todo emoción de momento, fervor momentáneo. Después eso se apagó, vino la dificultad y se apagaron. El resultado, como todos saben, es que ninguno entró a la tierra prometida, ninguno. Todos quedaron estancados en el desierto, nadie entró. El Señor no puede dejar entrar a una persona que no está preparada, que no tiene las bases en la palabra de Dios, que no tiene su confianza puesta en Él. No puede ser eso. ¿Cuánto más ahora nosotros que tenemos a Cristo? En el tiempo de Jesús, muchos de sus oyentes después de un tiempo se apartaron y ya no andaban con Él. Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos de sus oyentes después de un tiempo se apartaron y ya no andaban más con Él.
Otros que también con fervor y entusiasmo seguían a Cristo por los milagros y la palabra que predicaba, pero ni bien vinieron los problemas, ni bien se dieron cuenta de que seguirlo a Jesús no iba a ser fácil, que tendrían que sufrir persecución a causa de su fe y que además algunas de sus enseñanzas eran difíciles de creer, se apartaron de él, porque tampoco se detuvieron a calcular el costo de seguirlo. Lo siguieron por entusiasmo, por ese sentimiento de momento. Primera de Timoteo 1:19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Empezaron a especular en su mente, no va a ser fácil, voy a tener que andar así, voy a tener que sufrir persecuciones por causa de la fe, y su conciencia, su mala conciencia empezó a obrar en su cabeza y de buenas a primeras ya estaban fuera. Otro ejemplo lo vemos en el rey Herodes, por ejemplo. El rey Herodes, nosotros sabemos que Juan el Bautista le caía bien, lo escuchaba con agrado, consideraba que era un hombre justo y santo. Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y le tenía respeto y le atendía bien. O sea que le caía bien Juan el Bautista. Todo bien, le gustaba lo que predicaba, le escuchaba de buena gana, pero cuando Juan lo confrontó por el hecho de que él estaba saliendo con la mujer de su hermano, ya cambió Herodes, no le tuvo simpatía. Lo mandó a encarcelar porque se vio obligado a renunciar a su esposa. Y no lo iba a hacer, no iba a renunciar a su esposa. Ni por más que le caiga bien Juan, ni porque lo considerara un hombre justo y santo. No. A mi señora no lo iba a dejar, no, es la mujer de tu hermano, no. Ahí no quería renunciar. ¿Cuántos de nosotros cuando no queremos renunciar tenemos la misma actitud? No había renuncia ahí. Otro ejemplo, un colaborador del apóstol Pablo que lo acompañó en muchos de sus viajes durante mucho tiempo, cuando descubrió que no podía hacer amistad con el mundo y al mismo tiempo con Dios, dejó a Cristo y renunció al Evangelio. Se dio cuenta, no puedo hacer amistad con el mundo y a la par estar con las cosas de Dios, no es para mí esto. Lo dejó al apóstol Pablo, dejó el viaje, dejó a Cristo. Segunda de Timoteo 4:10, Pablo dice acerca de este compañero, Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, o sea, me desamparó, amando el mundo. No es cualquier cosa seguir a Cristo. No podemos estar con las cosas del mundo, con las cosas de Dios a la par. No, siempre tiene que haber una renuncia. El Señor nos manda a una renuncia. El costo de seguir a Cristo es una renuncia, una negación de nosotros mismos. No va a ser fácil. Obviamente Demas no calculó, otra persona que no calculó el costo de seguir a Cristo. Hay un precio que pagar. A no ser de que seas un religioso más que no quiera renunciar a nada, que está bien como está. Porque hay personas así que no tienen necesidad de renunciar a nada. Hay personas que se pasan escuchando predicaciones que los conmueven, que los tocan, le tocan el corazón, el alma, y se quedan ahí y no se preocupan por sentar las bases de la palabra en su propia vida. Y terminan profesando de la emoción lo que realmente no experimentan en su vida personal. Y cuando viene la aflicción, abandonan la fe porque por emoción nada más tomaron la palabra, no la vivieron. Por eso la importancia de vivir la palabra. Yo no puedo profesar lo que otra persona dice si yo no lo vivo. Y a muchos que predican esto pasa. Lo que uno predica va a experimentar apenas salga afuera. No podemos venir a hablar cosas que no experimentamos. No puedo profesar algo que yo personalmente no vivo.
Gloria a Dios por las predicaciones, por los pastores, por los evangelistas, por todo. Pero va a llegar un tiempo que se apaga esa radio, va a llegar un momento que cerramos la Biblia y vamos a tener que enfrentar la prueba. Y ahí vamos a ver el costo de seguir a Cristo. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué pasa con la gente que no soporta el desierto? Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofenden. Enseguida desisten. Entonces, cuando no se calcula el costo de seguir a Cristo, la consagración se esfuma y el amor por las cosas de Dios se enfría. Todo era de apariencia. Ser un cristiano cuesta, pero vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Porque vale nuestra vida entera. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que descubrir. El Señor mismo nos va a llevar a través de valles. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos va a llevar en distintos lugares? El Señor nos va a llevar en nuestra vida cristiana en distintos lugares. ¿Para qué? Para que dejemos ciertas cosas y para que aprendamos ciertas cosas. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar, hay cosas que nosotros tenemos que aprender, que solamente Dios sabe, pero Él más que nadie sabe a través de qué circunstancia vamos a aprender y en qué circunstancia nos vamos a despojar del viejo hombre, de todo peso que nos impide correr la carrera en la cual estamos. Ser religioso es fácil, no cuesta nada, no tengo que renunciar al viejo hombre, puedo seguir siendo yo secretamente porque alguien se va a dar cuenta. Eso sí, voy a mantener el vocabulario religioso, porque no estoy yendo de balde 2 días de la semana a la iglesia. Tengo que tener un vocabulario que acredite que soy un seguidor de Cristo. Pero ¿qué pasa con esa vida de apariencia? No da fruto, no da fruto, es una apariencia. Es una investidura de una persona que tiene un conocimiento, pero no tiene nada por dentro, no tiene una experiencia con Dios, no tiene sed de hablarle a los demás tampoco, no hay algo, no le urge algo para hablarle a alguien, al vecino, a alguien de su fe en Cristo. No, es solamente una investidura. Tengo cierto tecnicismo cristiano, una forma de hablar, una forma de tratar con la gente, y con eso el religioso se lleva bien. Puede tener una amistad con el mundo. Y eso del esfuerzo no va con el religioso. ¿Por qué? Porque pide oración a los demás, pide que los demás ayunen. Total, no tengo que ser diligente en el ayuno, en la oración, porque van a haber otras personas que lo van a hacer por mí. Ni siquiera se quiere forzar, cuando la relación con el Señor es personal. La relación con Dios es personal. Nosotros nos tenemos que consagrar nuestra vida en oración, en ayuno, no estar constantemente pidiendo oración a los demás cuando el Señor nos manda a nosotros a consagrar nuestra vida. El religioso no siente que tiene un costo que pagar por seguir a Cristo. Piensa que todo es fácil sin esfuerzo, si están los demás. No quiere esforzarse. En cambio, una persona que verdaderamente conoce al Señor Jesucristo sabe que hay un precio que tiene que pagar. ¿Qué dice Proverbios 13:4? El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes es prosperada. Entonces nosotros tenemos que empezar a calcular el costo. No es cualquier cosa seguir a Cristo, no es para cualquiera, y el Señor no va a dar sus tesoros tampoco a cualquiera. Por eso es muy importante que nosotros sepamos ¿por qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito? Y siempre mirar la adversidad dentro del contexto que estamos dentro de la carrera de la fe. Mientras miremos lo que pasemos, sea lo que sea por lo que estemos pasando, que estamos dentro de una carrera, que el Señor va a nuestro lado llevándonos de la mano, que nunca nos va a soltar, no vamos a desistir, no vamos a tirar la toalla, ni tampoco vamos a apostatar como esto que leímos recién en la Biblia. Porque sabemos que el que nos sostiene no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Que el Señor está siempre ahí para sostenernos en el peor momento. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por esta tarde, Padre.
Te pido que estés bendiciendo a cada uno de los hermanos que está del otro lado. Señor, te doy la gloria y la honra por este día, Padre, por sus vidas. Activa, Señor, los propósitos que tienes en ellos, Padre, que puedan buscarte con más diligencia, Padre, que puedan edificar sus vidas en ti, Padre, que puedan edificar sus vidas, Señor, en base de tu palabra, Señor, forjar sus vidas, Padre, en el cimiento que es tu palabra, Padre. Ayúdalos, Señor, guíalos, Padre, guíalos durante el día, guía durante la noche, Padre. Te pedimos, Padre, que estés obrando nuestros pensamientos, Señor, en toda preocupación, Padre, saca de nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a soportar, Padre, el desierto. Danos fortaleza de lo alto, Padre. Recibimos tu presencia en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a edificar una vida que sea agradable ante ti, Señor Jesús. Que podamos dar fruto, los frutos por los cuales fuimos llamados, Padre. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados a dar fruto. Te pedimos, Padre, que estés obrando, Señor, que nos ayudes, Señor, a caminar en tus principios, en tus preceptos, Señor. Te damos la gloria y la honra por un día más que nos permite, Señor, para buscar de tu presencia, Señor. Y por esta oportunidad que tienes, que nos exhortas, Padre, a buscarte de la verdadera manera que tiene que ser, de la manera legítima, Señor, para ser verdaderos cristianos, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, y queremos glorificarte a través de nuestras vidas, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder glorificar tu nombre, Señor, a permanecer. Que no seamos como estos ejemplos que leímos recién, que no pudieron soportar el desierto y se fueron. Que seamos buena tierra, Padre, para que toda palabra que sea plantada en nosotros pueda dar fruto, Señor. Te damos la gloria y la honra en este día, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí el mensaje del día de hoy, viernes. Que tengan un bendecido fin de semana cada uno de los que está del otro lado. Y bueno, sigue la programación. Bendecimos a toda la audiencia. Se aguarde